Hola Santiago, tal vez nos puedes hablar un poquito para comprobarlo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha bien ahí? Perfecto. Igual le doy la bienvenida, chicos, a todos ustedes también por la asistencia, por participar en este webinario. Como siempre, con el permiso de ustedes, voy a comenzar a grabar también. Y bienvenido, Santiago, estás en tu casa. Muchas gracias, Sebastián. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Me presento. Mi nombre es Santiago Farrell. Soy licenciado en Cultura y Lenguajes Artísticos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la República Argentina. Y estoy esta tarde para presentar una charla sobre lo que es mi especialidad, que es la historia de la historieta. O la historia del cómic, como la puedan... Depende el lenguaje que usen. La historieta es uno de las expresiones artísticas más dinámicas, en mi opinión, y más representativas que se crearon en los últimos 200 años, como en paralelo con todo lo que fue el desarrollo del siglo XX, que aparece el cine, la televisión y los videojuegos, entre tantas otras formas de expresión. Me parece que una de las más interesantes es justamente el cómic, por el potencial tan grande que tiene narrativo, del cual apenas ahora estamos empezando a rasgar todo el potencial que tiene. La idea de esta presentación va a ser hacer un pantallazo general de algunos de los desarrollos del medio en los últimos 120, 140 años e intentar mostrar algunas de las posibilidades narrativas que tiene en el camino. Y esto lo vamos a empezar primero definiendo qué es exactamente el cómic. Mucha gente, ustedes quizás, los que no estén tan interiorizados, quizás crean que, por ejemplo, es un género, quizás lo tomen como un estilo de dibujo más bien, pero lo que nosotros llamamos el cómic es especialmente un tipo de narrativa que lo vamos a llamar como arte secuencial. ¿Y qué significa arte secuencial? Traje estas dos viñetas acá como para expresarlo muy simplemente. Arte secuencial es cuando tenés en una obra dos dibujos que están hechos no para ser leídos por su cuenta, sino para ser leídos en secuencia. Acá, si tapamos uno o otro de los dibujos, cada uno de estos puede ser un dibujo por separado, estático, solamente un dibujo, pero si los ponemos así, uno al lado del otro, de repente hay una ilusión de movimiento, leemos un movimiento ahí, interpretamos un movimiento. Acá interpretamos que estamos viendo a una persona sacarse el sombrero, cuando en realidad son dos imágenes relativamente independientes que nosotros, al verlas la una a la otra, con nuestro propio cerebro las agrupamos en una sola unidad. A partir de este mecanismo tan simple, se puede llevar todo tipo de narrativas por un montón de caminos muy diversos que se puede ir viendo. Vamos a empezar haciendo una muestra de algunos ejemplos históricos de la historieta. Perdón, entraron gente sumándose ahora. Entendida como arte secuencial, el cómic ha estado presente de una u otra manera, casi desde el principio de la civilización, si quisiéramos decirlo. Acá, por ejemplo, traje algunas pinturas rupestres que se las ubica hace cientos de miles de años. Estas pinturas que se pintaban en las paredes de las cavernas. Hay quienes creen, dentro de lo que se hizo de la investigación de estas pinturas, que justamente pintaban distintos momentos de una cacería, por dar un ejemplo. Tenían un objetivo más ritual, como para dar buena suerte,
pero estaba presente esta idea ya de la secuencia, de dibujar primero al cazador y después la caza exitosa. Entonces ya desde esta época se puede ver uso de la imagen para narrar. Otro ejemplo famoso son los papiros egipcios, en los que, a través de estos dibujos, usando los jeroglíficos que ya son otro tipo de la imagen, que son la imagen como lenguaje, son letras, digámoslo, palabras. Así que acá se empiezan a codificar los dibujos, pero igual tenemos estos dibujos grandes que estaban las imágenes pensadas para ir contando paso por paso las distintas historias que va contando cada rollo, amparado en el texto del jeroglífico en sí. Ya en el siglo XIV, XV, se empieza a usar mucho en distintos modos didácticos. Este es un ejemplo que quizás lo conocerán si entraron a alguna iglesia alguna vez, lo que es el Vía Crucis, las estaciones de la cruz, que estas imágenes mostrando el Calvario de Jesús desde que lo limpian hasta su muerte y resurrección, esta serie de imágenes era pintada en las paredes de las iglesias para que los feligreses que no sabían leer pudieran tener acceso, pudieran entender más fácilmente lo que fue justamente el Calvario y el sacrificio de Jesús. Es decir, ahí ya tenemos, por un lado, un uso didáctico que reconoce que las imágenes se pueden leer en secuencia y que son fáciles de interpretar incluso para gente que no sabe leer. Eso va a ser un gran potencial que se le va a encontrar ya a esta forma de arte secuencial, pero todavía no es lo que nosotros vamos a llamar historieta. Para llegar a lo que es el cómic, tenemos que irnos a finales del siglo XIX a la aparición masiva de la prensa escrita masiva, popular. Si bien sabrán, la prensa la inventa Gutenberg en el siglo XV, por mucho tiempo fue un sistema de impresión muy rudimentario en el que tenían que poner cada letra una por una y ir como grabando cada número por separado. Entonces hizo más amplio el acceso a la lectura para la gente que sabía leer, pero no era accesible para, digamos, el vulgo que a lo mejor podía entender un par de palabras como para leer un cartel, digamos, pero no tenía el nivel de alfabetismo necesario para leer solamente un texto muy largo. Pero con los avances tecnológicos que se dan en el siglo XIX, que es una época es muy difícil como ponernos en lugar de una época en la que se inventaron, de un día para el otro empiezan a existir los teléfonos, los fonógrafos, las cámaras de fotos, los autos, el cine. Son toda tecnología que se inventó en mucha procesión muy rápida una tras de la otra. Y que hizo muchos cambios grandes en la sociedad. Y uno de estas tecnologías grandes fue la invención de las prensas rotativas que permitían imprimir gran cantidad de dibujo, de no solamente palabras, sino también de fotos y de ilustraciones. Acá estamos viendo en uno de estos periódicos que empezaron a hacer aprovechando estas grandes imprentas, empezaron a apuntar a un público ya no tan sofisticado, más a las clases populares, esto pasó en Nueva York, puntualmente, y empezaron a incluir estas caricaturas muy amplias, muy así como chacabanas, apuntadas justamente al público de los guetos. Este que estamos viendo acá es un ejemplar de Hogan Salley, dibujado por el dibujante Richard Oakoult, que justamente contaba la vida de los habitantes de los guetos, los barrios bajos de Nueva York. Y se puso como protagonista este pequeño chico de acá, que se conoció como el Yellow Kid, el chico amarillo. Si bien no es muy ambiguo esto de cuál fue la primera historieta, porque justamente es difícil definir qué es la historieta. Yo les podría decir que el Vía Crucis que les mostré recién sería una historieta, pero lo cierto es que
en 1895 aparece este personaje y un año después, con este personaje hacen esta tira, el Yellow Kid y su nuevo fonógrafo, en el que tenemos no solamente la secuencia de la que le hablaba, sino globos de diálogo. Que fíjense lo que le decía las nuevas tecnologías, que en esta está saliendo el globo de diálogo, sale de un fonógrafo. Es decir, cuando aparecen los fonógrafos, empieza a aparecer en la cabeza de la gente la idea de que vos podés escuchar una voz sin que haya una persona ahí. Eso es algo que lo tenemos muy acostumbrado nosotros, pero para 1896 era revolucionario, estaba cambiando lo que significó la evolución humana por miles de años. Piénselo en esos términos, es como para intentar ponerse en época de los revolucionarios que resultaban estas creaciones. Entonces, estas caricaturas se hicieron cada vez más populares, en especial cuando empezaron a contar estas historias simples en pantomima, en secuencia. Y rápidamente, no solamente se hicieron más populares, sino que empezaron a desarrollarse artísticamente. Como los dibujantes que se empiezan a abocar a dibujar esta clase de historietas, rápidamente empiezan a decir, con esto miren lo que podemos hacer. Uno de los primeros en reconocer este potencial va a ser este señor Winsor McCay, que en 1905, o sea, menos de una década después de que se impone el cómic en las páginas de los diarios, va a crear esta tira llamada Little Nemo in Slumberland, en la que ya en esta página ven cómo empieza a jugar con elementos formales de la misma viñeta. Ven cómo esta hilera de viñetas es la mitad que la que sigue y esta es la mitad de la de abajo. Y cómo van estirándose para ir metiendo la cama que se va alargando. Al jugar con los sueños en sus tiras, todas las páginas denominaban una tira, un sueño en la vida de este chico Nemo. Empieza a explorar qué significan, qué efecto hace en el lector distintas maneras de contar, distintas maneras de acomodar las viñetas en la página. Y traje este otro ejemplo de acá porque, como para que vean para dar el ejemplo del avance tecnológico del que estoy hablando, ven acá cómo está Nemo sentado acá y atrás la ciudad se empieza a achicar, alejar. Esto es el equivalente a lo que sería justamente como el zoom out en el cine, cuando mueven la cámara para atrás para que se amplíe la toma. Pero cuando dibuja esta tira, esto es de 1908. Cuando las cámaras todavía no podían hacer esto, todavía no existía la tecnología para hacer este paneo para atrás, y acá Winsor McCay, con su pluma y con algo de imaginación, crea este efecto que todavía ni siquiera la cámara había podido lograr. Todavía no se sabía que se podía hacer algo que se viera así. Esta va a ser una de las ventajas claves que va a tener la historieta a lo largo del siglo de toda su historia. Esta cosa de permitir una expresión personal muy sincera de los dibujantes, trabajando ya sea en equipo, ya sea trabajando solos, pero pueden hacer estas cosas que si uno lo quiere hacer con, por ejemplo, en el cine, generar este movimiento, dijimos, sería muy complicado. En otras artes directamente no lo podrías hacer. Siguiendo con esto, se va ampliando el rango de expresión que se les va ocurriendo. Acá en la derecha tenemos un ejemplo de Gasoline Alley, del dibujante Frank King, en el que estamos viendo una secuencia que al mismo tiempo está toda acomodada. Ven cómo está la casa en el lugar fijo, pero los personajes se mueven alrededor. Ven esta clase de juegos, me refiero, que se empieza a hacer cada vez más prominentes, porque
se empieza a jugar y se empieza a ver qué efectos va a tener con este estilo un poco más tradicional, más conservador, pero después empiezan a aparecer dibujantes como George Herriman, creador de la famosa Crazy Cat, considerada una de las más grandes historietas del siglo XX. ¿Por qué se la considera esto? Porque Herriman va a hacer poesía con el cómic, usando un trazo muy expresivo, muy simplista, usando incluso hasta humor metatextual, que todavía no existía. Vean acá cómo los personajes se dibujan a sí mismos, como, por ejemplo, viene como, y también va a generar un clima como onírico, como casi medio de sueño, medio de fantasía. Por ejemplo, en esta secuencia del medio, ven cómo pasamos de que este árbol de atrás, en lo que le tarda dibujarse a sí mismo, este árbol de atrás crece hasta fuera de la viñeta, cómo el fondo va cambiando tanto radicalmente. Estas son algunas de las expresiones que se empiezan a popularizar en estos primeros años, ¿no? Al mismo tiempo, entonces, siguen habiendo tiras un poco más tradicionales que se van a hacer también muy populares y se van a hacer populares alrededor del mundo. Estas tiras que empiezan en Estados Unidos, acá tenemos el caso de Bringing Up Father de George McManus, un dibujante estadounidense que hace una tira sobre matrimonio, el típico humor de el marido juerguero y la mujer mandona, que se hace famosa al punto de que, y esto me parece como para mostrarlo, que acá tenemos casos de esta misma tira traducida al japonés, al francés y al español. Esta fue editada en el diario La Nación de Buenos Aires, Argentina. Que quiero mostrar con esto que desde este epicentro en Nueva York, esta forma de contar historias con dibujos se va a expandir a través de todo el mundo. En todo el planeta, incluso los que tenían tradiciones similares de contar con imágenes de antes, cuando aparezca esta cosa de la secuencia con el globo de diálogo, se va a imponer casi instantáneamente. Después, el próximo desarrollo que va a tener la historieta va a ser la aparición del dibujo realista ilustrativo. Como habrán visto hasta acá, más que nada estamos trabajando con monigotes, con dibujo muy bueno, por cierto, muy limpio, muy claro, pero caricaturesco. En los años 30, sin embargo, van a aparecer dibujantes como Alex Raymond, que va a ser Flash Gordon, y Hal Foster, que va a ser uno de los dibujantes de Tarzán, que los adapte a la historieta, y ya traen un dibujo más ilustrativo, que trae la idea ya no solamente del humor o del comentario medio onírico, sino que traen la idea de la aventura. Traen como, por un lado, la ciencia ficción, con este verosímil que puede generar con este dibujo tan precioso, ya que tenemos las aventuras de la selva. Tarzán se hizo muy popular, sí, es muy conocido hasta el día de la fecha, pero primero empezó como novelas de lo que se llaman los pulps, y antes de consagrarse en el cine, hicieron la historieta que fue extremadamente popular también. Entonces, como que la historieta, si bien el cine tenía una gran popularidad, la historieta también tenía mucho impacto en el público y sus dibujantes eran reconocidos en el público en esta época. Entonces acá lo que estamos viendo es cómo se va expandiendo el abanico de posibilidades. Y otra cosa que me gustaría remarcar de este tipo de dibujo, piensen de vuelta, estamos en la década del 30. Piensen cómo se ven los desarrollos en lo que es el arte moderno, las vanguardias artísticas en esta época, que es cuando se están yendo cada vez más para lo que era la abstracción, para lo que era el expresionismo, para lo que eran formas de dibujo no figurativas. Al mismo tiempo que en las élites se está escapando a la representación de la realidad, en los medios masivos que apuntan a las clases bajas, aparece una nueva esfera de arte ilustrativo hecho específicamente para apelar al público. Y hay toda una tradición de dibujo figurativo
que se va a mantener vivo solamente por la existencia de la historieta. Porque si no, primero se corta en las artes modernas por la aparición de las vanguardias y todas esas tendencias, y en el arte comercial la va a reemplazar la fotografía. Entonces, acá hay una tradición de la figura humana que solamente persistió por la historieta. Y esto va a tener un pico en 1938, cuando aparezcan los comic books, que es decir, ya deja de ser solamente un suplemento del diario, un elemento para vender más copias del diario, y se va a convertir en un producto en sí mismo. La gente va a comprar una historieta solamente para leer la historieta. Los comic books empiezan a aparecer alrededor de 1933, 34 en Estados Unidos, pero van a explotar en 1938 con la aparición de esta portada que, de vuelta, poniéndonos en clima. Nosotros ahora, en esta época de películas de efectos especiales, no nos puede parecer tan espectacular esta foto. Pero imagínense para un chico de 1938, en una época en la que el cine estaba en blanco y negro, en la que apenas tenías la radio, no tenías televisión, ni hablar videojuegos, y de repente vas a pasar por un kiosco de diarios y te encontrás un tipo levantando un auto con las manos. Piensen lo revolucionario que es eso como concepto para un chico, la idea de que puede haber un tipo tan extremadamente fuerte existiendo en el mundo contemporáneo. De repente la fantasía estaba en la puerta de tu casa. Es un concepto que en el cine sería demasiado caro hacerlo, y en literatura no sería tan espectacular, no genera el impacto visual que generó esta portada en millones de lectores. Acá, por supuesto, entonces la primera aparición del famoso Superman, que se impone rápidamente como uno de los personajes más populares de Estados Unidos. Al año siguiente lo va a acompañar Batman. Y después va a venir la explosión de superhéroes de todos los géneros. La primera, porque va a ser un género que se va a seguir renovando una y otra vez, pero que empieza justamente con los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, dos chicos pobres judíos de Estados Unidos, del interior, de lo que era Cleveland, que se juntan, tienen una idea, la dibujan. El primer dibujante de Superman era tan pobre que las primeras páginas estaban dibujadas en la parte de atrás de papel tapiz sin usar. Cuando mandaron las muestras le dijeron, está bueno, pero las tienen que redibujar en papel de verdad. Ese era el nivel de pobreza con el que se estaban creando estas ideas revolucionarias. Ese es el potencial del que les hablo. Entonces, con esto se impone el modelo de los comic books, se hace una industria gigantesca. Hacia 1950 llegan a un punto en el que están vendiendo más de, en Estados Unidos solamente se venden más de 2 billones de ejemplares de cómics al año. Y va a haber una explosión de géneros, más allá de los superhéroes. Van a haber historietas de romance, de comedia, van a haber de guerra, van a haber de crimen, y en los 50 se van a imponer la ciencia ficción y el horror, y específicamente se van a imponer con la empresa S Comics, que va a ser una de las primeras que van a reconocer dentro del formato comic book el potencial narrativo que les da el medio. La posibilidad de explotar la fantasía, de llevar la imaginación a lugares insospechados. Se van a hacer muy famosos con el horror, muy polémicos con el horror. Van a generar mucha polémica en su época porque era tanta la explosión de temas y estaba tan descontrolado, por decirlo de una manera, que se empezaron a preocupar de que fueran, como se veía que la historieta estaba apuntada
a los chicos les parecía complicado que metieran temas adultos, porque decían que eso lo que está haciendo estaba corrompiendo las mentes de los chicos. Para esto, una manera de tenerlo en cuenta era que eran dibujantes, casi todos los dibujantes y los escritores y los editores eran judíos de Nueva York, pero los lectores eran los hijos de católicos del interior del país. Entonces hubo un choque cultural muy grande, pero también parte del problema fue que los editores de ese cómics, como respetaban la historieta, la creían capaz de poder usarla para temas más adultos. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo esta portada acá que hace referencia a lo que era el Ku Klux Klan, lo que son los clanes racistas que existían ocultos en la sociedad estadounidense. Por usar estos temas adultos, los empezaron a perseguir a estos editores, y al mismo tiempo, en esta editorial, el escritor Harvey Kurtzman va a hacer esta acá, la parodia, la revista Mad, que va a imponer la parodia como género. Acá viendo justamente Super Duperman, una parodia de Superman, que va a abrir un nuevo esquema de comedia ahora. Otra de las creaciones que tiene la historieta. Porque este tipo de humor, de decir como tontomán y hacer toda una historieta de que, che, tal personaje de otra empresa en realidad es bastante tonto, eso no existía. Eso fue una innovación de Harvey Kurtzman, este editor y escritor, también dibujante. Y este tipo de humor que vemos acá va a ser también una de las bases del humor estadounidense durante toda la segunda mitad del siglo XX. Y va a ser, por dar un ejemplo, uno solo nada más, va a ser muy influencial para Matt Groening y para todos los creadores del programa de Los Simpson, que se también va a codificar un montón de cosas en la televisión, pero ese tipo de humor, o por ejemplo lo que son las películas de La Pistola Desnuda, un montón, todo el humor de parodia en general así, va a tener como su base este tipo de historietas. Entonces, el problema es que entonces, como era tan transgresora, terminó imponiéndose una censura que decía, no pueden hablar de estos temas porque son para chicos las historietas. Entonces, por ejemplo, hicieron como un código de autorregulación llamada la Comics Code Authority, que les decía, no pueden hacer historias de horror porque les pudren la cabeza a los chicos, no pueden hacer historias de crimen, no pueden poner referencias sexuales, no pueden poner mucha violencia, no pueden poner que el mal triunfe sobre el bien, no pueden poner que un policía sea malo, no pueden poner un montón de cosas que le van imponiendo como para bajarle el nivel, por decirlo de una manera. La respuesta que van a tener las editoriales de historieta va a ser volver a los superhéroes con mucha fuerza, y en los 60, en este escenario, va a estallar por los aires, como va a imponerse, lo que van a ser los personajes de Marvel Comics, donde el editor Stan Lee va a traer a trabajar a los dibujantes y escritores Jack Kirby, por acá, y Steve Ditko, por acá, que van a crear, por un lado, a Spider-Man, que uno de los personajes de ficción, otro de los personajes de ficción más populares del siglo XX. Vean, ya solamente Superman, Batman, Capitán América y los Vengadores y Spider-Man, acá tenemos tipo Iron Man, Thor, todo eso. Entre estos personajes nada más, fíjense en cuánto de la cultura popular del siglo XX, hasta la fecha del siglo XXI, se va apoyando sobre estos personajes creados en revistas baratísimas por dibujantes que no tenían ningún derecho sobre su obra aparte, porque justamente era tan de poca monta, tan, digámoslo, trucho, todo el mundo de la historieta, porque había poca plata, porque como era barata de hacer, no había mucha plata,
Entonces, los dibujantes como Jack Kirby crearon o co-crearon un montón de superhéroes y los hicieron muy populares, pero todos los derechos le quedaron a la empresa, le quedaron a los dueños de la compañía. Y de hecho, justamente, Stan Lee, que se lo cree, que es como el verdadero creador de todos estos personajes, y fue la cara de Marvel, en realidad fue la cara de Marvel porque era el sobrino del dueño. Era familiar del dueño de la editorial que le consiguió un trabajo. Y gracias a eso siguió ahí durante décadas, básicamente hasta que se murió, mientras que el dibujante Jack Kirby se fue sin poder conservar ninguno de sus personajes y Ditko se terminó recluyendo a la empresa por lo injusta que le parecían estas prácticas. Entonces, en paralelo, frustrados con este sistema, teníamos en los 60 los lectores que se criaron con ese otro tipo de historietas, los creadores que se criaron con la revista Mad, no querían crear historietas solamente para estar metidos en ese sistema, para perder sus derechos, para perder su creatividad. Entonces, se empezaron a mudar en San Francisco, se acoplaron a todo lo que fue la movida hippie, la famosa movida de Haight Ashbury, y en 1968 empiezan con esta revista Zap Comics del gran Robert Crumb. Se empieza lo que va a ser el movimiento de historieta underground, que son historietas completamente independientes, autoeditadas, con algunos editores más o menos había, pero más que nada era gente intentando publicar su propio material, conservando sus derechos, conservando la libertad de hacer lo que quisieran, y van a generar una empresa que va a generar millones de dólares a lo largo de los años, porque también van a ser parte de la cultura hippie y de la cultura del rock and roll hasta nuestros días. Acá tenemos el personaje Mr. Natural, que es justamente una parodia de todo este mundo de los hippies. Acá, bueno, van a ser extremadamente polémicos porque al estar en contra de la censura se van a hacer específicamente transgresores. Van a decir, si en esas historietas no te dejan hacer nada, vamos a historietas en las que puedas hacer todo, y van a meter referencias a la droga, referencias a los problemas raciales de Estados Unidos, a la guerra de Vietnam, críticas a la economía, críticas a un montón de cosas, al mismo tiempo que llevan un estilo de dibujo extremadamente personal. Cada dibujante dibuja como sí mismo y hace las historias que le surgen de adentro. Y este movimiento, hacia los 70 y 80, se va a llevar a lo que es la historieta autobiográfica, la historieta testimonial, que va a tener uno de sus picos, probablemente, en la década de 1980, cuando salga la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman, en la que va a relatar la historia de sus padres como sobrevivientes del Holocausto, a partir de sus entrevistas con su padre, y va a hacer toma una decisión que en su momento se veía revolucionaria. Trabajando en la historieta, cuenta una historia de este enorme peso personal, social, histórico, político, pero usando un recurso bien del cómic, que es dibujar a los personajes como animales. Va a ser una historia en la que los judíos son ratones y los nazis son gatos. Una metáfora bastante simple, bastante obvia, que le da un giro muy inusual a la historia. Como que la primera impresión parece medio como banal, pero va a tener un efecto muy poderoso. De hecho, vean, justamente acá traje esta secuencia, una de las secuencias más dramáticas del cómic, en el que el padre de Spiegelman le cuenta cómo un familiar suyo, ante el pogrom que los quería llevar los quería deportar a Auschwitz, decide suicidarse y matar a su hijo, al hermano de Spiegelman, que no conoció. Contado todo con ratoncitos. Maus va a romper todo tipo de récords de venta, va a ganar el premio Pulitzer y va a ser como un hito en la idea de que la historieta puede ser
un arte respetable. En ese mismo ámbito, por otro lado, va a haber otra revolución más económica en el sentido de que los dibujantes terminan de reconocer de que no necesitan a las grandes editoriales. Entonces, por ejemplo, acá de este lado tenemos, me quedó medio pixelado, pero esto es el primer número de una historieta independiente llamada Tortugas Ninja, como lo pueden ver, dibujada por Kevin Eastman y Peter Laird, dos amigos que vivían juntos, tenían ganas de hacer historieta y en un momento se pusieron a tirar ideas y se les ocurrió la idea de una tortuga ninja, un concepto absurdo que también funcionaba como parodia. Les gustó tanto que pusieron su propia plata y imprimieron una tirada de 3.000 ejemplares y los empezaron a vender por su cuenta a distintas comiquerías. Y inmediatamente lo agotaron y empezaron a sacar más y más y más, hasta que eventualmente empezaron a vender los derechos para los muñecos, para las series animadas, para las películas, y todo esto hasta el 2009 más o menos, pero durante toda su primera época conservaron sus personajes, los derechos de todo y el control creativo. Entonces, mientras las generaciones anteriores tuvieron que dejar toda su producción en manos de las empresas, a finales del siglo, Eastman y Laird consiguen el éxito, el enorme éxito, manteniendo la propiedad de sus personajes. Lo que va a ser el ejemplo para que en el 93, algunos dibujantes como Jim Lee y Todd McFarlane, que se hicieron muy populares trabajando para Marvel, McFarlane, por ejemplo, es el co-creador de Venom, pero después de eso va a abrir su propia editorial Image, con la que va a crear el personaje Spawn, con el que también va a vender un montón va a romper un montón de récords de venta, tiene serie animada, películas, juguetes, pero demostrando este nuevo paradigma de que los dibujantes pueden ser dueños de sus creaciones y hacer lo que quieran con ellas. Esto es más o menos el pantallazo en Estados Unidos. Vamos a hacer una visión breve de las otras 3 regiones del mundo que van a tener historieta muy relevante. Por un lado, vamos a ver lo que es España, Europa, y puntualmente Francia y Bélgica. La historieta europea se va a empezar en los 20-30 con el famoso personaje Tintín, del dibujante belga Hergé, que va a hacer lo que se llama la línea clara, este estilo de dibujo muy simplista, con una línea muy cuidada, que deja que toda la superficie se cuenten por su lado, todo como esa igualdad de todos los registros. Va a ser un boom que va a imponer el formato de la historieta. Esto va a ser un personaje belga. Después, en los 50, aparece Asterix el Galo, que ya es directamente francés, que va a ser algo más, una síntesis ya más caricaturesca, más parecida a la animación, más dinámica. Estamos viendo acá justamente cómo hace la explosión de los personajes, este diseño de nariz muy grande, cómo empieza a jugar con esos elementos, pero dentro del registro de la caricatura. Estos personajes entonces van a tener muchos años de tradición muy caricaturesca, pero hacia los 70 van a empezar a aparecer historietas más experimentales, más cercanas a lo que es la ciencia ficción, y una de sus malas expresiones va a ser Jean Giraud, el dibujante que después será conocido como Moebius. Giraud empieza como un dibujante de westerns tradicionales en una revista francesa, pero en los 70 se harta y empieza su propia editorial con otros dibujantes y escritores, y va a empezar la revista Metal Hurlant, en la que empieza con historias de ciencia ficción y fantasía más experimentales, jugando con otra narrativa, jugando con espacios vacíos, con otras tramas, con quizás que no se entiendan tan linealmente. Acá por este lado
Esto es una página del Incal que hace en colaboración con el escritor Alejandro Jodorowsky. Viendo otra vez este tipo de ciencia ficción, este dibujo tan detallado, con tantas aristas, que lo van a hacer muy popular también, va a imponer otro tipo de ciencia ficción, más basado en este tipo realista, muy, muy influenciado en lo que va a ser el cyberpunk. Van a haber películas basadas en trabajo como El Quinto Elemento. Entonces, esto es una breve muestra de cómo fue evolucionando en Europa. Después, en Japón, se va a imponer, lo que nosotros conocemos como el manga, que al día de la fecha hoy debe ser la tradición de historieta más importante del mundo, que igual, como vimos, la idea primero viene de la traducción de historietas estadounidenses, pero desde 1946, después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se está reconstruyendo, va a aparecer el dibujante Osamu Tezuka, un hombre extremadamente prolífico, que en su vida va a llegar a dibujar algo de más de, definitivamente, 10.000 páginas de historieta, un número ridículo, que va a crear en el 52 este personaje Astro Boy, que se va a convertir en uno de los grandes héroes del manga. Y si bien tiene también un estilo muy caricaturesco, muy simplista, muy sintético, muy inspirado en la animación, en lo que es Disney, pero después, con ese mismo estilo, va a contar historias más serias sin pasar tanto a un dibujo serio, usando todavía el registro de la caricatura. Acá tenemos una página de su versión, por ejemplo, de la vida de Buda. Hizo una biografía de Buda contando sus periplos a lo largo de Asia y de India, pero usando el registro del manga, siempre usando su registro de su estilo personal. Y a partir de esa base, de que permite como esa variedad enorme como empieza a aparecer esta idea de que puede ser todo tipo de historias con esto de la historieta, se va a hacer la diversificación que va a permitir que convivan un montón de tipos de narrativa con sus registros muy particulares. Entonces acá tenemos 3 ejemplos como para mostrar esta variedad que van a tener. El primero, me imagino conocidos por todos, Dragon Ball, de Akira Toriyama, lo que es el manga de batalla shonen, con un estilo mucha violencia, mucho dinamismo, un uso así del detalle más, quizás no tan explotado, pero todavía cerca de la caricatura. Va a aparecer lo que es el seinen como más adulto, acá tenemos una página de Akira, de Katsuhiro Otomo, que después se va a convertir en la película de animación Akira, también dirigida por el mismo mangaka, que acá vemos cómo usa cómo va cambiando la perspectiva para hacer algo más dinámico, más inmersivo, por decirlo de una manera, como acá ver el pedal, las ruedas, todo nos comunica la velocidad del camión de otra manera. Y también va a estar el registro de lo que va a ser el manga shoujo, que va a ser que va a surgir, apuntando al público femenino, va a surgir un estilo de dibujo, más que nada por artistas mujeres, lo cual no es tan usual en otras culturas de historieta, por lo general es un mundo muy misógino, y en Japón también es muy misógino, pero al existir un mercado para historieta para chicas, van a haber mujeres que van a dibujar sus historias con su propio estilo, haciendo lo que les gusta dibujar, haciendo lo que ellos saben que a otras chicas les gusta leer, y van a aparecer obras de shoujo. Esto es La Rosa de Versalles de Ryoko Ikeda, en la que se va a usar este estilo mucho más delicado, refinado, decorativo, más fino. Estos son 3 enfoques dentro de lo que es el manga. O sea, piensen como te dicen, como uno tiene un estereotipo de lo que es el manga y el anime, pero entre esta página y esta tenemos 4 enfoques que son parecidos, pero son claramente distintos. Y para cerrar, vamos a ver un ejemplo de la misma Sudamérica, que donde se va a explotar más que nada la historieta va a ser en Argentina, donde tuvimos una enorme tradición historietística
en la que se desarrollaron mucho los estilos personales de los dibujantes. Y acá traje para mostrar eso 2 páginas del maestro Alberto Breccia, que se va a caracterizar por traer un expresionismo con la tinta, inmersivo, fuerte, dinámico. Acá tenemos una página de Morcinder, escrita por el gran escritor argentino Héctor Germán Oesterhel, creador del Eternauta, que ahora a fin de mes va a tener su propia serie en Netflix. Otra vez, como la historieta siempre es un germen constante para los otros medios más populares, en realidad son más redituables porque hay más plata en eso. Pero bueno, acá tenemos a Breccia usando sombras de pincel fuertes, composiciones apoyándose mucho en el negro. Y después, hacia los 70, va a hacer cosas cada vez más experimentales, trabajando con la repetición, trabajando con la chatura. Esto es una página de una adaptación de Corazón delator, de Edgar Allan Poe. Vemos acá cómo el latido achicándose y cómo la viñeta se va achicando. Esta clase de juegos narrativos que muestran de vuelta el abanico de posibilidades que tiene un historietista en sus manos. A ver. Bueno, estamos más o menos a tiempo. Esto fue, solamente quería hacer como una muestra del potencial que tuvo la historieta alrededor del mundo. Al que le haya interesado esto, al que quiera ver más en profundidad cualquiera de estos periodos, yo estoy trabajando ahora mis cursos de Historia de la Historieta en la Escuela de Artes Eugenio Zopi, en Morón, República Argentina, y estamos dando estos cursos virtuales en los que explico todos estos periodos en mucha mayor profundidad, explorando mucho más las relaciones de los elementos socioeconómicos, de la expresión personal, de la experiencia de vida de cada autor, y cómo eso se va combinando en ellos para dar un mundo muy rico, muy amplio de posibilidades de expresión personal narrativa, que creo que es una rama de lo que es el arte, que yo les recomiendo mucho que la intenten explorar porque da un rango de posibilidades que es realmente liberador. Es simplemente usar la mano, solamente uno y el papel, o la tablet, o lo que quiera, si lo quiere hacer con collage, si quiere hacerlo con graffiti y sacarle fotos, lo puede hacer. Pero nada, eso, solamente como mostrar los potenciales que ofrece esta hermosa disciplina. Con esto estamos cerrando. No sé si se nos hizo un poquito tarde, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera acotar, estamos. Por favor, fíjense de levantar la mano, así se hace un poco más organizado. Muchas gracias a todos por estar.